Vamos a partir viendo un grupo de organismos que no son animales, pero la verdad es que muchos de ellos son causantes de alguna enfermedad. ¿Sí? Muchos de ellos sí son causantes de algunas enfermedades, por lo tanto es importante que los conozcamos, pero constituyen un reino absolutamente distinto y son los protistas. Los protistas, la primera vez que se empezó a trabajar con ellos, se vieron que eran organismos unicelulares que tenían como un comportamiento animal, ¿ya? Y la célula se parecía mucho a la célula animal. Por lo tanto, fueron clasificados primero dentro del reino animal. Pero posteriormente a eso, se descubrió que muchos de estos protistas también tenían cloroplastos, como un vegetal. Por lo tanto, tenían características animales, vegetales, ya. Los dejamos, ¿cierto?, absolutamente a todos dentro de un reino aparte, y es el reino protista. Son organismos unicelulares, pero muchos de ellos forman colonias bastante complejas, ¿ya? Muchos son de vida libre y habitan en charcos, en el agua de mar, ¿cierto? E incluso podemos encontrarlos algunos relacionados con el suelo. Pero también hay muchos de ellos que son comensales, mutualistas con otros organismos, como mencionamos en un momento, este protista que vive al interior del intestino de las termitas. Y también muchos de ellos pueden ser parásitos. Parásitos que se introducen fundamentalmente en las células de su hospedero, y ahí es donde van provocando un daño, ¿ya? Y esos son obviamente los que más nos interesan a nosotros. Claramente, como es un organismo unicelular, ¿cierto?, todas sus funciones son llevadas a cabo por una serie de estructuras internas que se denominan organelos. Los mismos organelos que ustedes ya conocen por biología celular. Por ejemplo, vamos a encontrar, ¿cierto?, mitocondria. Función de una mitocondria: proveer energía a la célula. Fabricar energía, ¿cierto? Síntesis de ATP. Vamos a encontrar también un núcleo. ¿Qué hay dentro del núcleo? El ADN, la información genética, ¿cierto? Retículos endoplasmáticos, rugosos y lisos. Función general del retículo endoplasmático: síntesis de moléculas, proteínas y lípidos respectivamente, ¿ya? Vamos a tener también este aparato de Golgi que se encarga de tomar lo que fabrica el retículo y distribuirlo dentro de la célula, a grandes rasgos. Vamos a tener también lisosomas, que son en el fondo organelos que se encargan de la digestión intracelular, ¿ya? Es como el estómago de estos organismos. Y también vamos a tener, ¿cierto?, por ahí peroxisomas, y muchos de ellos, tal como lo dijimos, pueden tener cloroplastos, ¿ya? Vamos a ver que los protistas, incluso los que tienen características vegetales, por ejemplo, la semana pasada nosotros vimos Euglena y vimos que Euglena tenía cloroplastos, por lo tanto podríamos decir que es de características vegetales, pero tenía una membrana plasmática y no tenía una pared por fuera. Si ustedes recuerdan a la Euglena, se movía y como que cambiaba un poco su forma. Se alargaba, se ponía un poco más gordita, ¿cierto? Cambiaba su forma. Por lo tanto, pese a que tiene características vegetales, no tiene pared. Pero sí hay algunos que sí tienen pared. Sobre todo, ¿cierto?, los que son protistas del mar. Ellos sí tienen pared y son los que forman las milloalgas. Bueno, muchos protistas, tal vez deberíamos hacer esta distinción en que muchos protistas, sobre todo los protistas ciliados, tienen su núcleo separado en macro y micro. El macronúcleo tiene toda la información genética que les permite fabricar proteínas para su funcionamiento, para la vida del proteína. En cambio, el micronúcleo tiene información genética que puede intercambiar con otros protistas con fines de reproducción, ¿ya? Es una distinción que hacemos porque es una particularidad.
Lo otro, como dijimos, ahí tenemos una muestra de algunos organelos típicos organelos que encontramos dentro de las células. No se maten tratando de escribir todo esto, porque ustedes ya saben que están las clases arriba, traten de extraer las ideas más importantes. Bien, vamos a ver que prácticamente toda la clasificación de este reino, ¿cierto? Los distintos tipos o finum se van a clasificar dependiendo del modo de locomoción que tengan. ¿Ya? Algunos de ellos van a tener como mecanismo de movilización lo que se llaman pseudópodos. Pseudo, falso, podo, pie. ¿Ya? Una pata falsa. Y estos pseudópodos es muy típico de un grupo que llamamos sarcodinos. ¿Cuál es el representante más típico de un sarcodino? La ameba. Las amebas. Las amebas lo que pueden hacer es expandir su citoplasma, se fijan a un punto y posteriormente llevan todo el cuerpo hacia allá. ¿Ya? Se expanden y después se mueven hacia allá. Y de esa manera se movilizan. Las amebas también son como las típicos protistas, que si hay otra partícula, otro protista o una bacteria, expanden unos pseudópodos, la toman y la fagocitan. Es típico de las amebas. Otro mecanismo de movilización son los flagelados, los que poseen flagelo. El flagelo, ¿cierto?, tiene una estructura proteica por dentro. Y este flagelo puede ser uno o más de uno, incluso puede ser un penacho de flagelo. Pero la característica es que el flagelo tiene una gran longitud y se encuentran en un extremo del protista. Mueven este flagelo, ¿cierto?, de manera circular, y eso genera una corriente de agua que les permite movilizarse. Y estos se mueven hacia allá. Uno piensa que es como una hélice, como que va así. Es todo lo contrario, va nadando hacia adelante, ya con el flagelo por delante. ¿Ya? Euglena. Otro ejemplo de un flagelado, porque hay flagelado tipo vegetal, euglena, y hay otros que llamamos zooflagelados. Y un típico flagelado, ¿cierto?, de tipo zoo, es Trypanosoma. Trypanosoma, que va a ser muy importante para nosotros, porque es el que provoca el mal de Chagas. Otros dos que encontramos, ¿cierto?, dentro de estos zooflagelados, los vamos a ver más adelante. Están relacionados con lo que llamamos las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Y ahí encontramos, por ejemplo, unos que se llaman los triqui-triqui, ¿cierto? Las tricomonas. Que para el hombre es muy peligroso las tricomonas, ¿ya? Porque es asintomática. Y otra, ¿cierto?, son las clamídias. Rico. Me ardé un poquito. ¿Ah? Me picó un poquito. ¿Ya? Bueno, sí. Bueno, otros protistas son los que tienen cilios. Obviamente son los ciliados, ¿ya? Son los protistas tal vez más desarrollados. Son de mayor tamaño y tienen una estructura y un comportamiento un poco más complejo, ¿ya? Un cilio, ¿cierto?, tiene la misma estructura que un flagelo, pero obviamente es mucho más cortito. Están distribuidos por casi todo el cuerpo y al moverse de manera coordinada generan el movimiento.
¿Cuál creen ustedes que se mueve más rápido? ¿Flagelado o auxiliado? Exiliado. Fusileado. Ahí vimos uno, ¿cierto? El parameso. Tal vez hay otras estructuras bueno, hay otro grupo que son los que llamamos apicomplexos. O también, bueno, dentro de los apicomplexos hay una clase que tal vez es una de las más conocidas, que son los esporozoos, ¿ya? Que provocan enfermedades como la coccidiosis, por ejemplo, ¿ya? Y ellos no tienen órganos de locomoción, no tienen. Y para movilizarse, dicen que utilizan, ¿cierto?, la liberación de una vesícula con desecho, y eso les sirve como una propulsión para moverse. Pero como la gran mayoría son parásitos y viven dentro de las células, ¿cierto?, la verdad es que no necesitan movilizarse mucho. ¿Qué es lo que eliminan todo eso? Desechos. Y esos desechos son como una propulsión a chorro. Bueno, ahí están los pseudópodos, ¿cierto? Ahí tenemos algún protista ciliado, ¿cierto? Los cilios, macro, micronúcleos. Esta es como la boca. La vacuola contráctil. Vacuola contráctil, poro anal, vacuola digestiva, todo eso. Ahí tenemos más o menos cómo se moviliza. Dijimos que la mayoría de ellos se mueve de manera de zigzag, ¿cierto? Y al mismo tiempo tienen un movimiento, ¿cierto?, de rotación sobre su propio eje. Hay otros protistas que pueden tener una estructura para movilizarse que se llama axopodio, ¿ya? Son bastante poco comunes. Es esta estructura filamentosa que muchas veces se corta, no es fija. Tal vez los únicos órganos de locomoción que son permanentes son los flagelos y los cilios. El pseudópodo aparece y desaparece. Y los axopodios también como que se rompen, entonces no son siempre iguales. Son protistas, digamos, los menos tienen eso. Actinosfaerium. Otra forma de movilizarse es a través de una ondulación de la membrana. La membrana puede tener este movimiento, ¿cierto?, ondulatorio, y al estar en el agua permite también una movilización, un desplazamiento. Muchos protistas parásitos justamente se mueven de esta manera. Trypanosoma se mueve así, ¿ya? Está dentro del grupo de los flagelados, pero no tiene flagelados. Bien. Dentro de la alimentación de los protistas es una alimentación bastante variada. Claramente se van a alimentar de pequeñas partículas, puede ser incluso otro protista más chiquitito, ¿cierto? O algún tipo de bacteria, por ejemplo. Pero muchos de ellos, la verdad es que se alimentan de partículas que encuentran. Esas partículas ingresan al interior y son envueltas en una vesícula. Y esa vesícula, ¿cierto?, le tiramos enzimas que la degradan. Por lo tanto, son vesículas digestivas. Todo lo que puedan absorber va a ser absorbido hacia el citoplasma y lo que no va a ser eliminado. Muchos de estos protistas tienen una pequeña boca. Por ejemplo, como habíamos hecho un esquema de un ciliado, habíamos hecho un dibujito que era como algo así.
¿Ya? Y esto como se moviliza en esta dirección, ¿cierto? Aquí hay como una especie de surco. Entonces el agua entra por acá y esta sería la boca que tiene. No la tienen todos. ¿Ya? Y se llama citostoma. Y obviamente, como les decía, acá entran estas partículas de alimento y son envueltas acá en una vesícula. Y esta vesícula de alimento, ¿cierto?, le tiramos, por ejemplo, enzimas para degradar esto. Y después, lo que no pudimos absorber se elimina a través de lo que habíamos visto que se llamaba poro anal. Más que esto, me interesa que sepan los tipos de alimentación que tienen. Muchos de ellos son autótrofos. La condición para ser autótrofos es tener cloroplastos. ¿Ya? A través de los cloroplastos y utilizando la energía lumínica, nosotros podemos tomar elementos inorgánicos y convertirlos en orgánicos. Fabricamos nuestro propio alimento. Esos son autótrofos. ¿Ya? Otros protistas necesitan consumir moléculas orgánicas hechas, como nosotros. Y esos son organismos heterótrofos. Y dentro de los heterótrofos, tú puedes tener una alimentación holozoica cuando te alimentas, ¿cierto?, de partículas vivas, o sea, de seres vivos te alimentas. Eso es holozoico. Ya sea vegetal o animal, pero está vivo. ¿Ya? Y saprozoico es cuando tú consumes esta materia orgánica, pero materia orgánica muerta. Partícula, hojarasca, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de otros animales. Así que aquí es materia orgánica viva y aquí es materia orgánica muerta. Y es más, hay algunos protistas que pueden mezclar ambos sistemas de alimentación. Y ellos son todos los que llamamos mixótrofos. Tienen cloroplastos, pero al mismo tiempo también consumen moléculas orgánicas. Ahí está un dibujo mejor realizado que el que yo les mostré. Ahí está la boca, el citostoma, una citofaringe, da un poco lo mismo. ¿Ya? El citostoma sí es un concepto importante. Las vacuolas digestivas, ¿cierto? Acá no sale por dónde. Citoprocto es lo mismo que es el poro anal. ¿Ya? Macro, micronúcleo, vacuola contráctil, etc. Todo lo que es el intercambio gaseoso y la eliminación muchas veces de desechos metabólicos es por difusión. En el fondo, el oxígeno, el CO2, tienen esta particularidad de que a través de las membranas plasmáticas, de las membranas celulares, pasan sin ningún problema. Por lo tanto, si dentro del protista hay una carencia de oxígeno y afuera hay oxígeno, ese oxígeno va a entrar, no hay problema. Y si adentro del protista, producto de su funcionamiento, genera mucho CO2 y afuera hay menos CO2, ese CO2 se va a liberar. ¿Ya? No hay problema en movilizar. Lo que sí es importante es la presencia de una vacuola contráctil.
Y esto es muy importante para los protistas que viven en agua dulce. Nosotros, ¿cierto?, tenemos que el movimiento del agua depende de la concentración de las soluciones, de la tonicidad que tienen. ¿Cuánto soluto con respecto al solvente? ¿Cierto? De esa manera, nosotros, por ejemplo, cuando afuera hay una concentración mayor de solutos que adentro, decimos que afuera es, ¿cierto?, una solución hipertónica. Cuando afuera hay menos soluto que adentro, decimos que es una solución hipotónica. Y cuando más o menos se parecen las concentraciones, decimos que son isotónicas. Y eso obviamente marca el movimiento del agua hacia un lado o hacia otro. Para muchos de estos protistas, que son una célula de característica animal, que no tiene pared, esto es muy importante. Cuando uno de estos protistas, por ejemplo la misma euglena, que vive en agua dulce, la concentración de solutos dentro de ella es mayor con respecto al medio. Por lo tanto, ella vive en un ambiente hipotónico. Por lo tanto, en este caso, el agua, ¿cierto?, tratando de diluir, ¿hacia dónde se va a movilizar? ¿Hacia afuera? ¿Hacia adentro? Se fue. El agua, ¿cierto?, lo que trata de hacer es equilibrar, y para poder equilibrar lo único que puede hacer es diluir. Por lo tanto va a ir hacia donde hay mayor concentración de solutos. Por lo tanto el agua va hacia adentro. Como esto no tiene una pared que lo contenga, la entrada de agua es muy peligrosa, porque entra agua y esto se puede reventar. ¿Ya? Por lo tanto, los protistas que viven en agua dulce tienen que tener una estructura especializada para tomar el exceso de agua y eliminarlo. Y eso es la vacuola contráctil. Por eso la vacuola contráctil se encarga de la osmorregulación, de regular el contenido de agua al interior del protista. ¿Cómo lo soluciona? Tenemos este mismo ejemplo, aprovechando este análisis. ¿Cómo lo soluciona una trucha que vive en un río o en un lago? Porque tiene un problema parecido. Ningún animal tiene pared. Eso es de los vegetales. ¿Ah? Orinando nomás. Ya, ahora recuerden eso, ¿cierto? Cada vez que naden en los lagos o jueguen, recuerden, ¿cierto?, la orina de los peces de agua dulce. ¿Ya? Orinando. Orinando es una forma, ¿cierto?, de hacerlo. ¿Ya? Ahora, ya que estamos pensando en esto, pensemos en la situación contraria. Los protistas que viven en agua salada no necesitan vacuola contráctil, porque ellos tienen el problema, ¿cierto?, que ahora es el medio el que tiene una mayor concentración de sales. Por lo tanto, el agua se sale, me deshidrato. Vivo en el agua y me estoy deshidratando. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de los protistas, la forma de solucionarlo es incorporando mayor cantidad de agua. Los peces también, ¿cómo lo solucionan? Un pez de agua salada. Tomando agua. Tomando agua. Tomando agua. Y obviamente tienen glándulas especializadas que las ayudan a eliminar el exceso de sal. Esa es una solución, tomando agua. Hay otra solución, que es la que tienen los tiburones, por ejemplo. Que los tiburones, ustedes saben que nosotros generamos desecho, urea, ¿cierto? La urea la eliminamos con la orina. Pero en el caso de los tiburones, y algunos peces también, no la eliminan. No la eliminan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, al conservar esa urea,
se hacen tan salados como el ambiente, se igualan con el ambiente y por lo tanto no hay una pérdida neta de agua. Es otra solución que ha llegado a la naturaleza. Bueno, sigamos. Vamos con los mecanismos de reproducción. Muchos protistas, como son organismos unicelulares, tienen mecanismos de reproducción asexual. Son muy fáciles y usted seguramente ya los conoce. La forma más común de reproducción asexual es lo que llamamos fisión binaria, o también le podemos decir bipartición. Es lo mismo. Es muy fácil. Una célula duplica los organelos, duplica el material genético, lo reparte y después esta célula se divide en dos. La gracia de la fisión binaria es que las dos células hijas tienen el mismo tamaño. La llevación es la misma cuestión, con la diferencia que cuando se divide, ¿cierto? Uno se divide chiquitito y el otro se mantiene grande. Hay una división desigual, pero en términos generales es lo mismo. Y la esquizogonia, ¿cierto? Que se escucha más compleja, es simplemente que hago al tiro varios juegos de organelos, varios juegos de material genético, y cuando me divido al tiro en 4, en 6, en 8. Es una división múltiple. Y esto es lo que muchos apicomplexos realizan. Incluso algunos platenimintos, como la fasciola hepática, también realizan esquizogonia. ¿La división múltiple y los tamaños varían? Sí, pueden variar. Ya, generalmente son bastante similares, pero pueden haber algunas diferencias, que uno salga más grande y otro más pequeño. La fasciola, lo que pasa es que pasan por estado. Pasan por estado. ¿Ya? Hoy día lo vamos a ver, pero te vas a dar cuenta que hay una parte en que la larva de la fasciola entra en un caracol. Entra una larva. Y dentro de esa larva, dentro del caracol, se divide en 8 esporocitos. Y después cada uno de esos se divide en 8 reglas. Entonces, en esa etapa de su ciclo, está teniendo reproducción asexual. ¿Ya? Después, como adultas, ¿cierto? Obviamente se aparean y liberan huevos, pero en esa parte es asexual. Estos también los vamos a ver, ¿cierto? Esta coccidiosis, la malaria, también tienen una parte del ciclo asexual y otra parte del ciclo sexual. Sacan lo mejor de ambos mundos, por así decirlo. Recuerden que lo asexual, lo importante de lo asexual, ¿qué es lo que es? Que genera un gran número en poco tiempo. Y lo importante de lo sexual es que genera variabilidad genética que puede significar resistencia. Resistencia ambiental, ¿cierto? Resistencia contra sistemas inmunes. Entonces, me voy pero a la segura con eso, al mezclar ambos sistemas de reproducción. ¿Ya? Bien, hay algunos ejemplos de fisiones binarias muy simples. Podemos ver, ¿cierto?, cómo el material genético se divide, se distribuye y después obviamente esto se separa. ¿Ya? Ahí hay algunos tripanosomas, algunas euglenas, etcétera, etcétera. Reproducciones sexuales. Hay algunos protistas que pueden generar gametos.
Y esos gametos, gametos masculinos y gametos femeninos, se fusionan y dan origen a un nuevo protista. Es como el típico mecanismo de reproducción que tenemos nosotros, utilizando gametos distintos. Ese mecanismo de reproducción, en términos generales, se llaman singamias. Cuando hay fusión de gametos, es singamia. Dentro de las singamias, podemos tener que el macho y la hembra generan gametos iguales. Ya no hay una diferenciación en los gametos, pero sí se fusionan de la misma manera para que ocurra la fecundación. Y eso se llama isogama. Y cuando tenemos diferencias grandes entre el gameto masculino y femenino, hablamos de anisogamias. Más allá de eso, a mí me interesa que sepan qué es lo que es una singamia, ¿no? Es mucho más importante que sepan el concepto inicial, ¿ya? ¿Qué es lo que es una singamia? ¿La humana sería anisogamia? Exactamente. La humana es anisogamia. Otros protistas, fundamentalmente los ciliados, pueden unirse entre sí y generar un puente de intercambio genético. Intercambian ADN. ¿Ya? Recuerden que más que la cópula o el gameto, lo importante de la reproducción sexual es la variabilidad genética, es la recombinación genética. Por lo tanto, en este caso, pese a que no hay una formación de gameto, sí hay un intercambio de secuencia genética. Por lo tanto, cuando estos dos protistas se separan, protistas, se separan, ya no tienen el mismo ADN que tenían al principio. Cambiaron. Y cuando ellos después se reproduzcan, por ejemplo, por una fisión binaria, van a generar hijos distintos a los que ellos fueron en algún momento. ¿Ya? Y eso se llama conjugación. Y lo otro, que ya es sumamente raro, es que ellos toman, algunos protistas, ciliados nuevamente, toman el micronúcleo, ¿ya? Lo separan en dos y lo vuelven a unir. Pero, como este núcleo, este material genético, tenía una secuencia, al separarlo y volverlo a unir, la secuencia ya no es la misma. Generó variabilidad. Y la generó con su propio material genético. Por eso es una autogamia. Son mecanismos para poder generar variabilidad genética. Esa es la idea. Las singamias las conocemos, esta es la conjugación. Se fijan, ahí están los micronúcleos, se dividen, ¿ya? Y después establecen este puente e intercambian secuencias genéticas. Por lo tanto, después van a ser absolutamente distintos de cómo eran al principio. Esquistosoma, ¿qué tipo de reproducción sexual? Esquistosoma, Sí. pero esquistosoma es un platelminto, ¿ya? Y como platelminto tiene una reproducción sexual, ¿ya? ¿Se puede confundir el proceso de conjugación con el proceso de división? ¿Puede pensarse que está dividiéndose en vez de estar conjugando? Podría ser, ¿cierto? Tú dices por la imagen que se ve inicialmente. Podría ser. Obviamente, al analizar la figura, tenemos que ver si es que hay algún grado de comunicación citoplasmática en ella. ¿Ya? Podría confundirse. Pero es típico de los ciliados. Por lo tanto, si yo veo una eulena u otro protista como doble, lo más probable es que sea fisión binaria. Asexual. ¿Ya? Bien.
esquistosoma es un platelminto, que la gracia que tiene, a diferencia del resto de los platelmintos, lo vamos a ver más adelante, se me está adelantando, que dentro de los platelmintos es el único que tiene sexo separado, ¿ya? Pero es un platelminto. Ellos tienen una singamia, ¿ya? Hay gameto masculino y femenino. Y en los platelmintos, aunque sean hermafroditas, hay gametos. Hay gametos, por lo tanto eso es sexual. El hermafroditismo no es asexual, porque hay formación de gametos. Incluso en una temia que puede fecundar una proglótida a otra, ¿cierto? Sigue siendo sexual, porque es un gameto masculino que está fecundando uno femenino, ¿ya? No es, el hermafroditismo no es asexual. Bueno, ahí está la autogamia, no se ve muy clara la imagen, pero en el fondo aquí está este núcleo, lo lleva, lo divide, no se ve muy clarito, pero lo vuelve después a fusionar. Ya. Acá tenemos un ciclo típico de un apicomplejo, de un esporosoma. Y acá dijimos que este tipo de protistas podía alternar en una parte asexual y en una parte sexual. Y es por eso que los apicomplexos dentro de los protistas son los más peligrosos. Son los más difíciles, digamos, de luchar contra ellos, y al mismo tiempo son los que tienen una capacidad de infección más grande, porque pasan por estas dos etapas. ¿Ya? Vamos bien. Generalmente la primera parte vamos a tener un esporozoito, y este esporozoito sufre una esquizogonia, o sea, una división múltiple. Y ese esporozoito, uno solo, se va a convertir en múltiples esquizontes, que es otro tipo de célula. ¿Ya? Estos esquizontes pueden también sufrir una esquizogonia y se van a multiplicar nuevamente. Y de esa multiplicación, algunos, ¿cierto?, se van a convertir, bueno, en merozoitos que se llaman, y algunos de ellos van a formar microgametos y otros van a formar macrogametos. O sea, partimos con uno y ya estamos teniendo a lo mejor, ¿cierto?, una decena o más de merozoitos, algunos formando microgametos masculinos y otros macrogametos femeninos. Y después de esos macro y microgametos se liberan, se fusionan y van a formar un nuevo organismo, que es como volver arriba. Bueno, obviamente ahí, al formar un macro y un microgameto, esta parte es una singamia, ¿cierto? Es una parte sexual. Y producto de eso se van a generar nuevamente otros estados primero, pero llegamos al mismo esporozoito. Por lo tanto, el esporozoito es realmente el resultado de una fecundación de gametos, de una fusión de gametos. La coccidiosis, que es una enfermedad bastante jodida que afecta fundamentalmente las células del epitelio intestinal en múltiples animales, incluyendo el hombre. Tiene un sistema, ¿no es cierto?, de este tipo. Bueno, ahí está la otra parte, esporoblasto, pero llegamos finalmente al esporozoito. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Ahí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de este coccidio. Plasmodium hace lo mismo. Plasmodium también es un apicomplejo, pero es el que provoca la malaria. ¿Ya?
La diferencia de la malaria es que en vez de que caigan, ¿cierto?, estas células al ambiente y que se las coma casualmente otro animal, son transmitidas por mosquitos. ¿No? Entonces, tenemos acá un patito enfermo, este patito, ¿cierto? Se comió este patito. Este patito tiene este protista, ¿cierto?, en su interior, y con las heces fecales están saliendo estos esporoblastos. ¿Ya? Estos esporoblastos, bueno, maduran en el ambiente y se los come otro patito, otro vertebrado. Dentro de él, ¿cierto?, ingresa, y viene la parte que es asexual, que ingresa un solo esporozoito y va a tener una múltiple división. Acá no se alcanza a ver tal vez muy bien, pero ahí hay uno, ese otro, ese otro, ese otro, ese otro, ese otro. Ahí está teniendo la parte de la esquizogonia, una división múltiple. Salen todos esos, ¿cierto? Acá sufre una nueva esquizogonia, que era de la parte que pasaba al merozoito, ¿ya? Y de aquí estos salen y van a formar algunos macro y otros microgametos. Y eso se fusiona, forman estos poroblastos, que son los que salen con las fecas. Maduran y se los vuelve a comer de nuevo un vertebrado. Tal como ocurre en este caso con estos patitos, ocurre con un chancho, ocurre con una persona. Exactamente. Esto afecta al epitelio intestinal. Ya. Esto, la verdad que tenemos que tener claro, más allá de lo que dice ahí, que claramente estos protistas pueden responder a estímulos ambientales, ¿cierto? Pueden escapar de alguna sustancia química o pueden dirigirse hacia una fuente lumínica, pueden responder, ¿cierto?, a distintos estímulos. Y es por eso que nosotros vimos la semana pasada que la euglena, como necesitaba luz, tenía una manchita, ¿cierto?, que era de color rojizo, que es el estigma o mancha ocular, que le sirve como un órgano de los sentidos, muy rudimentario, pero es eso. Bien, llegado a este cuadro, tal vez de toda esta presentación, más allá de las características generales, esto es lo más importante. Acá tenemos en este cuadro algunos filum dentro del reino. Hay muchos más. Yo puse tal vez los más relevantes, ¿ya? Pero recuerden que cuando hablo de protista estoy hablando de un reino completo. Por lo tanto puse acá 3 filum nada más. Sarcomastigóforos, separados en mastigóforos, flagelados y sarcodinos, las amebas. Apicomplexos, representados fundamentalmente por los esporozoos y algunos cilióforos. ¿Ya? Los que están en rojo son los que son de importancia médica. Por ejemplo, dentro de esta línea de flagelados y flagelados con características vegetales, esa es la que ustedes vieron, tenemos lo que llamamos dinoflagelados. Los dinoflagelados son los que forman la marea roja. Cuando hay un aumento en las poblaciones de dinoflagelados, los choritos, las manchas, los moluscos, ¿cierto?, ellos filtran agua con partículas, y en esas partículas están estos dinoflagelados que quedan adheridos al tejido del molusco y lo infectan. Y cuando tú comes un molusco infectado con dinoflagelados, es que tú presentas todos estos síntomas relacionados con la marea roja. ¿Ya? Hay momentos en el año, ¿cierto?, o momentos particulares, condiciones especiales que hacen aumentar las poblaciones de dinoflagelados. Pero no es normal que se disparen estas poblaciones. ¿Ya? Dentro
De los zoo tenemos varios. Primero, Trypanosoma. Y dentro del Trypanosoma Trypanosoma cruzi. Un protista muy importante para nosotros porque es el que provoca el mal de Chagas. Una enfermedad común en la zona centro-norte de nuestro país. Chagas utiliza un insecto como vector, la vinchuca. ¿Alguien ha visto vinchucas? Es un bicharraco grandote. Puede llegar a ser así más o menos. ¿Ya? Claramente con lo que pica es muy finito y por eso no se siente la picadura. Cuando la vinchuca pica, no transmite el protista a través de la boca, ¿ya? Sino que mientras se alimenta, tira heces fecales que son medias sanguinolentas. Son como unas manchas burdeos, así cafezosas. ¿Ya? Después se va la vinchuca. Pero la saliva de todos los animales que se alimentan de sangre, incluso los murciélagos, de los vampiros, ¿cierto? La saliva tiene anticoagulante. Y ese anticoagulante da alergia. Y es el que provoca la hinchazón y la picazón. Entonces, está el orificio donde me picó y un par de centímetros más allá está esta feca. Entonces yo me rasco y yo contamino mi propia vida y penetra el protista. Cuando penetra el protista, tal vez las 2 primeras semanas después de infectado, tú vas a presentar síntomas parecidos a una gripe fuerte. Te va a doler los músculos, vas a tener un poco de fiebre, ¿cierto? Te vas a sentir muy mal. Pero después de ese tiempo, la infección se vuelve asintomática. Y el protista, ¿cierto?, se aloja en algún tejido celular. Le gustan mucho algunos órganos, corazón sobre todo. El esófago también le gusta, el hígado, ¿ya? El vaso también le gusta. Incluso también le gusta mucho el colon. ¿Ya? Pasado 10 años aproximadamente, el daño que ha provocado dentro de estos órganos induce una resistencia en el órgano y lo lleva a hincharse fundamentalmente. Y eso empieza a provocar alteraciones en el funcionamiento del órgano y ahí es cuando se puede volver mortal. Sobre todo cuando provoca, ¿cierto?, un mega miocardio, una inflamación del miocardio, de la musculatura del corazón. ¿Ya? Puede provocar también hepatomegalia. ¿Qué es lo que es? Inflamación del hígado. Una inflamación excesiva del hígado, ¿cierto? Es megalia, un mega hígado. Puede también provocar esplenomegalia. El vaso, ¿cierto? Puede también provocar megaesófago, megacolon, se llama. Y ahí puede ser ya cuando llegamos a eso. Hoy en día, la verdad es que hay unos medicamentos para personas con Chagas. Es un medicamento que se lo tienen que tomar de por vida. Pero eso hace que el protista se mantenga a raya y no muera. ¿Ya? Lo otro, Chagas, ¿cierto? Una madre chagásica puede traspasar el Chagas a su hijo. Sobre todo al momento del parto, que hay un cierto contacto con la sangre de la madre, ¿cierto? Puede traspasarse. ¿Ya? Nuestro gobierno, la verdad es que invierte bastantes recursos justamente en tratar de erradicar esto. Realmente entre 2 personas, los medicamentos no lo pueden. No, así. Solo verticalmente. Sí, sí. ¿Ya? A menos que haya algún tipo de transfusión o algo así. Gasta bastantes recursos. Yo tuve la suerte de trabajar un tiempo en el Instituto de Salud Pública. Y ahí dentro del área que yo trabajaba, ¿cierto?, de la zona norte del país, por ejemplo, una persona en su casa
con pircas de piedra y cosas así, encontraba una vinchuca. La llevaba a su servicio, digamos, de salud asistencial, y ellos nos enviaban la vinchuca a nosotros acá en Santiago. Nosotros pescábamos el estómago y el intestino de la vinchuca, porque ahí es donde vive el trypanosoma, y eso lo llevábamos al laboratorio. Hacíamos correr un PCR, ¿cierto? Y veíamos si estaba el trypanosoma. Si estaba el trypanosoma, se emitía un informe y el gobierno le fumigaba la casa a esa persona, como una manera de erradicarla, a la vinchuca en el fondo, que es el que la transmite. Pero es súper difícil luchar contra un insecto de esa manera, porque la gran mayoría de las vinchucas no viven en casas, viven en ambientes naturales, y el reservorio natural de trypanosomas son las ratas. ¿Ya? Y las ratas entre ellas sí se las transmiten. Entonces una vinchuca que pica a una rata con trypanosomas las tiene. O sea, profe, aquí estaríamos hablando de zoonosis también. Sí, pero es una zoonosis. Bien. Giardia, ¿cierto? Giardia landia es también una muy conocida. Muchos animales transmiten giardia, ¿ya? Giardiasis hacia lo que son las personas. Aunque en términos generales, sí, creo que las ratas sí se ven afectadas. También cumple un ciclo. En la vinchuca, bueno, Giardia fundamentalmente lo que hace es una infección, digamos, abdominal. Podría caer dentro de la categoría de lo que llamamos disentería. Una disentería son típicos dolores abdominales, diarrea, ¿cierto? Cólicos pueden haber, pérdida excesiva de líquido. ¿Ya? Eso es como una especie de disentería. Y eso provoca giardia. ¿Ya? Después tenemos, dentro de los sarcodinos, entameba. Y hay uno que es entameba histolítica, que es muy peligrosa. Y nosotros, ¿cierto?, nos da una amebiasis cuando nosotros consumimos agua contaminada y nos tragamos las amebas. ¿Ya? Estas amebas incluso se pueden reproducir dentro de nuestro interior y van a aumentar el número. Y estas amebas, ¿cierto?, lo que empiezan a hacer es provocar, digamos, alteraciones a nivel de célula. En primera instancia va a aparecer nuevamente como una afección intestinal. Pero la ameba tiene la capacidad de penetrar más profundo y puede empezar a afectar órganos. Y ahí puede convertirse también en una patología mortal. Las amebiasis. Puede provocar, claro, inflamaciones y úlceras. Primero a nivel intestinal y después a nivel sistémico. Después tenemos, por ejemplo, dentro de los apicomplexos, están los coccidios que habíamos visto anteriormente. Y también tenemos a toxoplasma, que provoca la toxoplasmosis, ¿cierto? Y la transmiten mucho los gatos. ¿Ya? Ahora, la toxoplasmosis, si nuestro sistema inmune estamos sanos, le da la torta al toxoplasma. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces el tener toxoplasmosis puede ser un indicador que la persona tiene otra patología que lo mantiene inmunodeprimido. Sí. ¿Ya? Bien, la toxoplasmosis, ¿cierto? También provoca dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, inflamación del hígado y del vaso. Y lamentablemente la toxoplasmosis
se transmite a través de la placenta y puede matar al feto. No estoy seguro ahí cómo es el ciclo, ¿ya? Pero imagino que sí. Pero ahí dicen que es mejor Matar a la el médico veterinario ella tenía próstata y quedó embarazada y le dijeron que, o sea, le hicieron el test de toxoplasmosis que tenía próstata y salió no positiva toxoplasmosis. El doctor le dijo que era mejor que ella tuviera fuese positiva si tenía el toxoplasmosis como agente neutro que no va a afectar. Bueno, ahí yo lo desconozco un poco, ¿cierto? Hay que profundizar un poquito más en la enfermedad. ¿Ya? Bien. Y después tenemos allá Parantidium, provoca, ¿cierto?, algunos tipos de patologías también a nivel intestinal. Por acá tengo otros. Ahí están los dinoflagilados, que provocan las mareas rojas. Ahí está este niñito chagásico, ¿cierto? La distribución de las distintas especies de vinchucas. Miren, Chile. Está lleno de vinchucas. ¿Ya? La Triatoma infesta es la típica. Yardia, ¿cierto? Ya hablamos de las yardiasis, las tricomonas, que dijimos que eran las que provocan esta enfermedad a las vías, digamos, genitales urinarias, que para el caso de las mujeres provocan estos típicos ardores, secreciones, y por lo tanto se dan cuenta, van al ginecólogo, perfecto, les dan algún tipo de remedio para poder eliminarlo. Pero para el hombre es asintomática y sube a través del canal uretral. ¿Y a dónde le gusta alojarse y joder? En la próstata. En la próstata. Otros zooflagelados que no habíamos hablado porque no está presente en nuestro país, la leishmania, ¿ya? Que provoca la leishmaniasis, que es transmitido por estas mosquitas, que son las mosquitas de las letrinas, que también pican, ¿ya? Esas mosquitas, un psicódide, está presente en Chile, ¿ya? Pero leishmania no tenemos. Este protista afecta primero las mucosas, ¿ya? Cavidad bucal, fosa nasal, tabique nasal, se come todo el tabique nasal, ¿ya? Etc. Y después, cuando ya avanza más, ese tipo de heridas, de úlceras, las puede también hacer en los órganos. Y ahí se convierte en algo mortal. ¿Ya? La leishmania. Por suerte, ¿cierto?, que nosotros, es el plasmodium, ¿cierto?, el de la malaria. Nosotros, la verdad es que en Chile, por nuestra situación geográfica, somos afortunados, porque tenemos unas barreras naturales muy buenas, y prácticamente todos nuestros vecinos están llenos de cuestiones. Malaria, dengue, entre otros, ¿cierto? Y nosotros nos salvamos por el desierto, por la cordillera, ¿ya? Así que estamos ahí. Acá se ha presentado dengue, hubo un brote de dengue, ¿dónde? En Irrepao, ¿ya? Pero la verdad es que también ahí de nuevo el gobierno podríamos decir que actuó bien, ¿ya? Se encargó mucho de fiscalizar todo lo que ocurría en los aeropuertos, en los puertos marítimos, puertos terrestres, ¿cierto?, de que no se metiera el mosquito que provocaba, ¿cierto?, el dengue, que es el Aedes. Bueno, y ahí hay otros ejemplos de ciliados que en el fondo no son de importancia médica, pero para que vean las formas que tienen y que forman algunas cosas. Vamos con la otra. Sí, porque la clase de nematodos
es larguísima. ¿Ya? Entonces, si no avanzo un poco con los plateamientos ahora, no vamos a alcanzar con los plateamientos. Tendría que correr la prueba. ¿No hay problema con eso? Qué preocupante. Así somos nosotros. Pasemos un poquito que sea de... ¿Ya? Salimos de los protistas y ahora entramos en nuestro reino, ¿cierto? Y de aquí en adelante no paramos más de ver animales, por fin. Claramente nos saltamos todos esos animalitos como más básicos que habíamos visto, ¿ya? Todo lo que eran estos poríferos, ¿cierto? La esponja, todos los nidarios, los tenóforos, ¿cierto? Todos esos animalitos, la verdad es que los vamos a saltar. Y partimos con este grupo, que es de mucha importancia médica y veterinaria, porque muchos de ellos son parásitos. Es un grupo que, digamos, en un 75% es parásito. Algunos son de vía libre, pero muchos son parásitos y son los platelmintos. ¿Sí las vieron en el laboratorio? Sí. Sí o, ¿cierto? Algunas características generales. Vida libre, algunos parásitos, ¿cierto? Tienen simetrías bilaterales. Son organismos acelomados. Por lo tanto, no tienen cavidad interna. ¿Ya? Entre los órganos internos y la pared del cuerpo, si este es el gusano plano, y los órganos internos, todo este espacio es denso. Todo el mesoderma forma un parénquima. Esto va a tener consecuencias en cómo se estructura este animal. Por ejemplo, la parte digestiva. Cuando este animal coma, esos nutrientes tienen que alimentar a todo el cuerpo, ¿cierto? Pero no se mete nada. Por lo tanto, esos nutrientes, si salen aquí, no se mueven a ninguna parte, quedan estancados. Asimismo, ¿cierto? Para llegar a todo el cuerpo se ramifica. También, para extraer los desechos del cuerpo, ¿cierto? El sistema excretor también es sumamente ramificado. Tienen una cefalización. ¿Qué quiere decir eso? No es que haya una cabeza propiamente tal, sino que vamos a tener que en uno de los extremos se van a reunir, ¿cierto? Mayor cantidad de órganos. En este caso, órganos de los sentidos, órganos de fijación, órganos de alimentación. Entonces eso va a permitir que vamos a ver claramente un extremo anterior y uno posterior. ¿Ya? Pero no es que haya una cabeza propiamente tal. Yo sé que en algunos textos, por ejemplo en el caso de la astenia, de la lombriz solitaria, hablan de una cabeza. ¿Ya? Pero nosotros acá estamos aprendiendo y vamos a ocupar terminología un poco más científica, y eso no es cabeza, eso es escólex. Escólex. ¿Ya? Bien. En ellos alcanzamos un nivel de organización orgánica. Aparecen los órganos. Pero, por ejemplo, para la parte digestiva, es un puro tubo para ingerir, ¿cierto? Para absorber nutrientes y para eliminar heces fecales. Por lo tanto, es un órgano nada más. La parte excretora también es un tubo con una célula nada más. Llegamos solamente al nivel orgánico. ¿Ya? El nivel sistémico viene después, en otro acelomado, que se llamaba los
sea, los nemertinos. Los nemertinos. En los nemertinos aparecía el ano. ¿Ya? Bueno. ¿Esto no tiene? La forma de movilización puede ser por contracciones musculares o incluso muchos de ellos tienen una superficie ciliada y secretan una mucosidad que les permite deslizarse con los cilios. ¿Ya? Esto va a ser más típico de este tipo de platelmintos, que son los turbelarios, o también llamadas planarias, que las planarias son de vida libre y pueden nadar así en el agua, en el mar. Pero la verdad es que todos los platelmintos que están adaptados a la vida parásita no se mueven mucho. Ya no tienen por qué moverse demasiado. A diferencia, después vamos a ver la próxima semana los nematos. Los nematos, esos sí que se mueven más. ¿No? Bien. Más características. El tubo digestivo es incompleto. Boca sin ano. Y hay un grupo dentro de los platelmintos que simplemente no tienen sistema digestivo. Y esos son los céstodos. Los céstodos, toda esa clase no tiene tubo digestivo. Y ellos viven, ¿ya?, en el intestino delgado. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿por qué no necesitan tubo digestivo? Perdón. Hasta el intestino solamente sería los nutrientes esenciales. Tiene una asimilación por la piel. Por la piel. Bueno, uniendo todo, ¿cierto? Tenemos que cuando ya estamos en el intestino delgado, el alimento ya fue digerido, procesado, digerido. Por lo tanto, ya encontramos los nutrientes en su forma asimilable. Así que simplemente hay que absorber por la piel. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Ya? Los desechos son eliminados por un sistema que son unas ramificaciones con unos poros. ¿Ya? Ahora, si estás pensando en desechos como fecas, defeca. ¿Para qué voy a defecar si lo que estoy consumiendo es puro nutriente? No defeco. Crece. ¿Para qué? ¿Cierto? Si todo lo estoy utilizando. Bueno, tienen un sistema nervioso, tal como ahí dice, escaleriforme. O sea, ¿qué parece? Una escalera. Vamos a tener un par de cordones que corren a lo largo del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, si este es un platelminto, como una especie de planaria. Vamos a tener acá una masa ganglionar que como que fuera un cerebro, pero no alcanza mucho más cerebro. ¿Ya? Y después de acá sale un cordón, otro cordón, y entre ellos tenemos fibras nerviosas que lo unen. Y en cada punto tenemos ahí un grafo. Escaleriforme. Hay muchos animalitos básicos que tienen este tipo de sistema nervioso escaleriforme. Son hermafroditas. ¿Cómo también le decíamos a eso? Dioico, monoico. ¿Los hermafroditas son? Monoicos. Monoicos. ¿Ya? Mono uno. Excepto un solo grupo, ¿ya?, que es un tremátodo, que es el esquistosoma.
Schistosoma, tal vez el más conocido, es Japonicus. Schistosoma japonicus. Que ellos son dioicos y tienen sexos separados. Y es más, el macho y la hembra son muy distintos. Los machos son grandotes y las hembras son chiquititas. Ya hay una diapositiva más adelante para que lo vean. El aparato excretor está constituido por protonefridios. Antes de desarrollar un poquito más esta idea, dígame un órgano que es parte de su sistema excretor. Cualquiera. El que le dio cierto gracias a su papá y su mamá. Un órgano que es parte de su sistema excretor. Uno de los muchos que lo constituyen. Y llevo volando abajo. Bueno, intestino grueso, intestino delgado, el colon, ¿ya? La vejiga, riñón, hígado, páncreas, ya. Primero, nunca más, porque ustedes van a ser médicos, ¿ya? Por lo tanto, nunca más confundan sistema excretor con digestivo. Nunca más, ¿ya? Yo sé que excreción, excretar, suena a excremento tal vez, pero no es lo mismo. El sistema digestivo se encarga de obtener alimentos, digerirlos, absorber nutrientes y eliminar heces fecales, lo que no pudimos asimilar, absorber. Y la excreción es un desecho celular metabólico. La excreción está a cargo de los riñones, uréteres, vejiga, uretra, y complementariamente la piel a través de las glándulas sudoríparas. El CO2 es justamente una excreción, la vía respiratoria. Así que nunca más confundir fecas, ¿cierto? Defecar con excretar. ¿Ya? Nunca más. Por lo tanto, este sistema excretor lo que realmente hace no es eliminar heces fecales, sino que lo que hace es eliminar desechos metabólicos. ¿Ya? Fundamentalmente desechos nitrogenados, urea. Eso es. La característica de este protonefridio, como les dije, es un tubo con una célula que tiene un flagelo que se mueve. Y eso parece una llama. Y por eso, ¿cierto?, este aparato excretor, estos protonefridios, tienen lo que se llama células flamígeras o células en llama. Y ese movimiento genera el flujo dentro del tubo para que sea eliminado a través de un poro excretor. Es una cuestión muy simple. ¿Ya? No hay ni sistema circulatorio ni sistema respiratorio. Ese protonefridio, ¿ya?, como ustedes pueden ver, también está sumamente ramificado
para poder sacar estos desechos de la mayor cantidad de partes del cuerpo. Y es un tubo que descargan en unos poritos, y ahí están las células flamígeras, ¿cierto?, que genera este movimiento, esta circulación dentro del tubito. Es muy simple. Bueno, ahí tenemos algunos protistas. Fasciola hepática. Este es un tremato. Bueno, este también es un tremato, ¿ya? Este es fasciola hepática, es el que nosotros vimos en el laboratorio. Ahí se puede apreciar lo ramificado que se encuentra, la parte digestiva, secretora y también la parte reproductora. ¿Ya? Estos parásitos tienen aparatos reproductores muy desarrollados, porque colocan miles de huevos todos los días. Este es el quistosoma. ¿Ya? Este es el quistosoma, que el macho es este grandote y tiene esta ranura. Y dentro de esa ranura está el aparato reproductor. Y ahí es donde se mete la hembra, ¿ya?, para poder ser fecundada. ¿Ah? Dimorfismo sexual Clarísimo, ¿cierto? Esta diferencia morfológica entre uno y otro. Más de una también se puede ver. ¿Ya? Son más chiquititas. Bien. Bueno, y este quistosoma son bien jodidos porque se pueden meter a través de la piel. ¿Ya? Se pueden meter a través de la piel y ahí se van a alojar al hígado. Casi todos los trematos les gusta el hígado. No, creo que pueden penetrar la piel. Lo que pasa es que tienen una larva que nada. Y esa larva nadadora puede penetrar la piel. Y de ahí se mete a la circulación sanguínea hasta llegar al hígado. Y ahí se queda. No, eso no lo hace la fasciola, eso lo hace el esquistosoma. ¿Se le da otra? Sí, pues. Hepática también afecta al hígado. Bien. Vamos entonces a la clasificación de este filo. Está constituido por 4 clases distintas. La primera clase son los que llamamos turbelarios. El nombre común de ellos es planarias. Y son gusanos de vida libre, depredadores. No son parásitos. Habitan fundamentalmente en el mar, pero también podemos encontrar algunos en los patios. No sé si por ahí algunos, ¿cierto?, en la casa, cerca, por ejemplo, de donde está la manguera para regar o en una zona bastante húmeda, uno a veces da vuelta en los maceteros y hay unos gusanitos blancos, como muy aplastados, ¿cierto?, y que como que se estiran hacia una puntita muy finita. Ese es una planaria. Es un platelminto. No es una lombriz, es muy distinto de una lombriz. ¿Ya? Es una planaria. Después tenemos los tremátodos. Antes estos dos estaban dentro de la misma clase, pero ahora están separados. Los tremátodos son las que llamamos comúnmente duelas. Duelas, ese es como el nombre común. A estos también los dicen duelas. ¿Ya? Los tremátodos, ¿cierto? Tal vez los representantes más importantes, fasciola hepática y esquistosoma, son los típicos trematos.
tienen ciclos de vida indirectos. Por lo tanto, necesitamos más de un hospedero para poder completar todo el ciclo de vida. Ya vamos a ver ahí el típico ciclo de fasciola hepática. Los monogenios, también llamadas duelas, ¿ya?, tienen ciclos de vida directos. Y ellos necesitan un solo hospedero. Y afectan fundamentalmente a peces y anfibios. Al hombre no, a reptiles también. Al hombre no lo afecta. Entonces, hay una pequeña larva que se introduce o en las branquias del pez o en la cloaca del anfibio o reptil, y en ese lugar crece. Tiene un órgano de fijación bien especial, ya lo vamos a ver, ¿ya? Y con eso se queda adherido y crece hasta que después empieza a tirar estos huevos. Y finalmente, los céstodos son todos los que llamamos comúnmente tenias. Muchas de ellas muy peligrosas, como la tenia del perro, que provoca los quistes hidatídicos, la hidatidosis. ¿Ya? Bueno, tenias, tal vez la característica más general es que simplemente no tienen sistema digestivo y son todos enteroparásitos. Parásitos intestinales, ¿perdón? Los céstodos. Bueno, algunas características de los turbelarios, la verdad es que no son muy importantes para nosotros, ¿cierto? Hay unas bastante grandes dentro del mar, unas medias moradas con líneas rojas, bien bonitas. Ahí, este esquema, aunque es de un turbelario, nos permite como representar mucho a lo que son los platelmintos. Podemos ver, ¿cierto?, ahí la parte excretora en amarillo. Obviamente este dibujo se prolonga por todo el cuerpo, muy ramificado, ¿ya? El sistema también reproductor, hermafrodita, por lo tanto tiene la parte masculina, testículos, ¿cierto?, y también tiene ovarios, ¿ya? Recuerden que el hermafroditismo no es para autofecundarse, ¿ya? Creo que ya lo conversamos eso. ¿No? Bueno, que el hermafroditismo, ¿cierto?, es característico de animales que tienen poca probabilidad de encuentro de una pareja. Por ejemplo, un caracol de tierra, ¿cierto? El caracol de tierra es hermafrodita. Entonces imagínense que hay un caracol de tierra que vive acá en las plantas cerca de la casa, y un caracol que ya tiene unos cerca de 30 y algo, y es un caracol que dice: ya es momento de sentar cabeza, quiero formar una familia, ¿ya? Y voy a buscar a mi caracola ideal. Y ahí no hay nada. Entonces al fondo del patio hay otros arbustos y dice: allá está mi caracol. Emprende el viaje. Se lo pueden comer los pájaros, ¿cierto? Lo pueden pisar al pobre, ¿ya? Se puede deshidratar con el sol. Tiene que gastar mucha energía, secretar baba para poder avanzar. Lo logra. Llega hasta el otro lado, ¿cierto? Súper cansado. Y de repente de espalda ve así un caracol maravilloso. Y se acerca con un cachito, ¿cierto? Y se da vuelta y un caracol con bigotes de Freddie Mercury. ¿Qué pasó? O sea, imagínate, todo ese gasto, todo ese riesgo, ya están ahí los dos y como que se miran medio desilusionados. De repente como que...
Y uno le dice al otro, Oye, tú eres hermafrodita. sí, ¿por qué? Dice el otro. ¿Qué te parece si jugamos una cosita? Y yo te fecundo a ti y tú me fecundas a mí. Bueno, le dice, pero yo primero. Entonces nos aseguramos la reproducción. ¿Ya? Para eso es el hermafroditismo. Imagínense para un parásito. Vive dentro de un animal. ¿Qué probabilidades tiene de encontrar pareja? O sea, si el animal se comió más de un huevo, ya, capaz que tengamos otro parásito. Y justo los dos machos adentro, no funcionaría. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos este hermafroditismo. En una lombriz solitaria, por algo le dicen solitaria, porque aunque tú tengas una lombriz, es capaz de reproducirse y generar miles de huevos. Y eso es porque, como seguramente les dijeron en el laboratorio, tiene múltiples segmentos. Y cada segmento tiene aparato reproductor masculino y femenino. Pero, si somos realmente estrictos, esto no es para autofecundación. Es el mismo animal, sí. Pero cuando esto se mueve, la verdad es que se traspasan espermatozoides de un segmento a otro. Por lo tanto, es una fecundación cruzada. Profe, ¿pero qué pasa con el material genético? ¿Son distintos los segmentos? Sí. Porque cuando tú formas gametos, la sola formación de gametos genera variabilidad por un proceso que se llama meiosis. La meiosis por sí sola genera variabilidad genética. ¿Ya? Por eso el hermafroditismo no es una reproducción asexual, porque hay gametos, hay recombinaciones genéticas. ¿Ya? Al fecundar de un segmento a otro, están todas las variantes de gametos femeninos acá, todas las variantes de gametos masculinos, por lo tanto, se pueden generar múltiples combinaciones. Y eso va a estar en los huevos. ¿Ya? Podemos ver acá también todo lo que es la parte digestiva, en amarillo, y en azul todo lo que es el sistema nervioso, escaleriforme. Una de las particularidades de los turbinarios es que la boca está como en la mitad del cuerpo. Ahí. ¿Ya? Y esa boca la pueden sacar, la pueden protraer. Por lo tanto, son depredadores. Se suben sobre otro animal más pequeño, sacan esta boca y lo comen. Tremátodos. Los tremátodos son endoparásitos también, pero son más del tipo histoparásito. Les gustan más los tejidos, y dentro de los tejidos los que más les gustan son los tejidos con alta irrigación sanguínea. Hígado. El hígado es su predilecto. ¿Ya? Pueden también atacar riñones, por ejemplo, pero lo más común es que ataquen el hígado. ¿Ya? Tienen forma de hoja. ¿La funciona? La funciona. La funciona. Tubo digestivo incompleto, esto es una generalidad. Hermafroditas, excepto esquistosoma. Y tienen ciclos de vida indirectos donde necesitan más de unos dedos. ¿Ya? Veámoslos como son. Vemos el ciclo de facción donde lleva.
Esas son las espinas. Ahí está la función. Ustedes, ¿cierto? En el laboratorio pudieron ver que estaban llenos como de puntitos. Sí. Ahí está la aproximación de los puntitos. Por lo tanto, tal como dijimos, este animal penetra en el tejido hepático, ¿cierto? Va rompiendo el tejido Ay, no y se no puede se puede salir. Yo trabajo. ¿Ya? Tiene la ventosa oral que le permite succionar tejido, una ventosa ventral que es fundamentalmente para adherirse, y en este caso, ¿cierto? Como también lo pudimos ver en el laboratorio, tuvieron la suerte, por lo menos en el de nuestro grupo se veían muy claritos, algunos tenían este cirro o pene en el fondo. ¿Ya? Y por acá por el ladito está el poro, la parte femenina, digamos. Por lo tanto, juntan las partes superiores y los cirros penetran uno al otro. Bien. Ahí están los nombres: Pirigüí, Yuta, San Guaype. Con algunos nombres. Ya. ¿Ven este ciclo? Lindo, hay que aprenderse. Bonito, porque fasciola hepática es bastante común en la zona sur de nuestro país, ¿ya? Es bastante común. Y muchas veces cuando llegan animales de la zona sur a los mataderos acá de la zona central, se encuentran, en el hígado de ellos se encuentran muchas veces fasciola. Cualquier matadero, digamos, regulado, ¿cierto? Si el animal viene con cualquier tipo de parásito, ese animal es decomisado y se queda. ¿Ya? Lo que sí pasa es muchas veces cuando vienen con absceso. El absceso puede pasar. Cuando vienen así como con alguna herida media purulenta, eso sí puede pasar a veces por matadero. Pero la presencia, ¿cierto?, de parásitos, hay distintos puntos de observación en el animal para buscar estos parásitos. Claramente estos los vamos a buscar fundamentalmente en el hígado, ¿ya? Sobre todo los que son los canalículos biliares, podemos encontrar este tipo de parásitos alojados, ¿ya? Los platermintos, en términos generales, se buscan en la musculatura ancónea de los antebrazos. Ahí es donde generalmente se buscan quistes de tenias, de cestos. Y después vamos a ver la próxima semana nemátodos. Y dentro de los nemátodos, tal vez uno más relacionado con todos estos animales son las triquinas, la triquinosis y el chancho. Y para eso, ¿dónde se busca? Se busca en los pilares diafragmáticos. Ya son distintos lugares donde estos parásitos suelen alojarse. Bueno, espero que no sé. Igual hay trabajo en los mataderos para veterinarios, pero es fuerte. Es fuerte el trabajo de los mataderos, ¿cierto? Hay que hacerse un cuero de chancho. Claro, ustedes como veterinarios ven ahí las muestras, ya las observan litosal, ya no son matarizos, pero lo que se ve es fuertísimo, ¿cierto? La cantidad de sangre, que hay todos los días bañados de sangre, cómo parten a los animales, ¿cierto? Bueno, todo eso que muchas veces el pistón, ¿cierto?, los deja tontados a un animal humano. Los deja tontados y de ahí los degollan, ¿cierto? O creo que los chanchos parece que le hacen eso al corazón directamente. Claro. Y después bueno, igual no deja de ser fuerte. La verdad es que uno la verdad es que consume carne. Tú vas al supermercado y un pedazo de carne es algo tan abstracto, no sabes de dónde diablos viene eso.
una chuletita, ¿cierto? Exquisita la chuletita, un lomo, etc. Pero si nosotros tuviéramos que matar nuestros propios animales, No comeríamos. sería distinta la cosa. A lo mejor sí comeríamos. Comeríamos menos. Comeríamos mucho menos. Aparte que hoy en día con esta como oferta y demanda, ¿cierto? Y comercialización y modernidad, los supermercados tienen que estar constantemente abastecidos, ¿cierto? Entonces, constantemente tienen que estar recibiendo carne. Y eso significa que todos los días se matan cientos de animales. Se faenan un montón de animales. Antiguamente, bueno, esto también viene un poco relacionado con que tenemos refrigeradores. Y yo voy cualquier día de la semana y encuentro la carne, ¿cierto? Pero antiguamente no era así. Y había un día en que llegaba la carne. Entonces llegaba ese día y la gente sabía, iba y compraba la carne que iba a necesitar. ¿Ya? Por lo tanto, no había, porque mucha de esa carne que se faena, que está ahí, no se consume. No se consume, y eso es lo que hoy en día pasa en gran medida, que por esta demanda continua, ¿cierto?, de productos, hay muchos productos que simplemente no se consumen y se pierden. Entonces, recursos alimenticios hay para todo el mundo, pero están mal repartidos. Realmente están mal repartidos. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que gran parte de la producción de granos de la humanidad es para alimentar vacas. Gran parte del agua potable, del agua dulce, es para alimentar, para hidratar vacas. Porque son animales enormes que necesitan mucho alimento, necesitan mucho espacio. Por ejemplo, el Amazonas, ¿por qué se está deforestando? Para las vacas. Para tener campos de pasto. No es para hacer más papel con esos árboles, ¿ya? Sino que es para criar más vacas. Entonces, ahí está un poco mal pelado el chancho, como se dice. ¿Ya? Vamos a llegar a un punto en que eso va a ser insostenible, realmente. Y a lo mejor tendríamos que cambiar nuestras fuentes de proteína animal. De hecho, la OMS hace 2 años atrás sacó un artículo que indicaba que el consumo de carne de aquí a 50 años iba a ser insostenible y que los precios iban a ser tan elevados que estaban recomendando desde ya empezar a aplicar dietas alternativas de proteína animal a través de insectos. El insecto sería la mejor opción. Aparte que es una proteína de mejor calidad. Y el insecto no tiene grasa. ¿Ya? Por lo tanto, comer insectos no es malo. Lombrices. Ahí está el choque cultural, porque en muchos países de Asia se comen insectos, que es regular de la vida. Pero acá en Occidente es mal visto. Es mal visto, solamente en algunos países, ¿cierto? México, por ejemplo, creo que es muy Grillo. Bueno. Para él, para pasar eso, me muero como 45. Ya. Vamos a quedar hasta acá. Ya, porque ya son las 10.